Últimamente, los tiempos no han sido los mejores para los inversionistas. La mayoría de los principales índices han caído año tras año y la Reserva Federal ha estado aumentando las tasas de interés durante bastante tiempo. Pero los mejores inversionistas, como Warren Buffett, cuya estrategia analizaremos en este video, saben qué hacer a pesar de lo alarmantes que parezcan las predicciones económicas. Suscríbete a Free Investing y comencemos. La Fed aún no ha dejado de endurecer las condiciones financieras, a pesar de la agitación provocada por el colapso del banco Silicon Valley y la reciente inestabilidad de los bancos regionales. Es importante señalar que la última vez que tuvimos aumentos de tasas de interés similares, la economía entró en una profunda recesión. Lamentablemente, esta es la realidad económica que todo inversionista debe enfrentar hoy en día y el panorama no mejora con la Reserva Federal anticipando tasas aún más altas en el futuro. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿cuál es el efecto del aumento de las tasas de interés en la economía? Además de la disminución de la inflación, que es la razón principal del aumento de las tasas de interés, existen otros efectos de gran alcance que las tasas más altas tienen sobre la economía, como, primero, mayores costos de endeudamiento y segundo, una reducción en el gasto del consumidor. Ahora, para el inversionista, esto significa tres cosas. Primero, los precios de los bonos bajan, lo que los hace más atractivos. Segundo, mayores rendimientos en los ahorros, lo que incentiva más ese tipo de comportamiento. Tercero, las acciones sufren porque, al ser naturalmente riesgosas, ahora tienen que competir con tasas de ahorro sin riesgo más altas. Entonces, ¿cómo invertimos en esta situación, que es la realidad para todo inversionista en 2023? En este video recurriremos a algunos consejos clásicos del oráculo de Omaha, Warren Buffett. Warren Buffett es el inversionista más exitoso del mundo y su algoritmo para seleccionar acciones puede resumirse en tres pasos. Primero, identificar empresas con ventajas competitivas sólidas y duraderas, es decir, fosos defensivos, y asegurarse de entenderlas bien. Segundo, comprar fuertemente a un precio atractivo cuando la economía de ese negocio es sólida. Tercero, mantener la inversión a largo plazo. Ahora bien, el enfoque de Buffett para invertir parece sencillo, pero más allá de los tres pasos, un componente importante de su estrategia de inversión es el temperamento. Ocasionalmente, Berkshire tiene la oportunidad de hacer algo, y no es porque seamos inteligentes. Es porque lo único en lo que diría que calificamos, y a veces me lo pregunto, pero creo que somos sensatos, y ese es el principal requisito en este negocio. En este sentido, Buffett afirmó en su carta de 1996 a los inversionistas de Berkshire Hathaway: debería evitar por completo poseer acciones si un mercado en caída lo llevaría a entrar en pánico y vender. En esa carta, también afirmó que vender buenos negocios por noticias alarmantes suele ser una mala decisión. Y para reforzar este punto, contó la historia de Robert Woodruff, el genio empresarial que construyó Coca-Cola durante muchas décadas y poseía una enorme participación en la compañía. En una ocasión, le preguntaron a Woodruff cuándo podría ser un buen momento para vender acciones de Coca-Cola. Él tuvo una respuesta sencilla: no lo sé, nunca he vendido ninguna. La explicación de Buffett deja claro que uno puede comprar las acciones correctas con la estrategia adecuada, pero perderlo todo si no tiene el temperamento correcto. Además, explica lo que él llama los tres pilares filosóficos para acercarse al mercado, que incluyen tu actitud hacia el mercado, tu margen de seguridad y ver las acciones como negocios. Hay tres aspectos importantes en esto. Uno es tu actitud hacia el mercado de valores, y eso se trata en el capítulo 8 de El inversor inteligente. Quiero decir, si tienes esa actitud hacia el mercado, ya comienzas con ventajas sobre el 99% de las personas que operan en él, así que tienes una enorme ventaja. El segundo principio es el margen de seguridad, que nuevamente te da una gran ventaja, y de hecho tiene una aplicabilidad mucho más allá del mundo de las inversiones. Y el tercero es simplemente ver las acciones como negocios, lo que te da una perspectiva completamente diferente a la de la mayoría de las personas que están en el mercado. Y con esos tres puntos de referencia filosóficos, la técnica exacta de evaluación que utilices realmente no es tan importante, porque no te vas a desviar demasiado del camino, ya sea que uses el enfoque de Walter, el de Walter Schloss, el mío o cualquier otro. Para quienes no tienen la paciencia de lidiar con los altibajos del mercado, como los que estamos experimentando en 2023, Buffett recomienda la inversión pasiva. Entonces, ¿qué tipo de inversión pasiva recomienda Warren Buffett?
Bueno, la principal recomendación de Buffett es comprar fondos indexados. Según el oráculo de Omaha, todo lo que tienes que hacer para invertir en fondos indexados es creer que Estados Unidos y las empresas estadounidenses tendrán buenos resultados a largo plazo. Así que esta vez volví, en realidad, a 1942, cuando compré mi primera acción, como una ilustración de todas las cosas que han sucedido desde 1942. Hemos tenido 14 presidentes, 7 republicanos y 7 demócratas. Hemos tenido guerras mundiales, tuvimos el 11 de septiembre, la crisis de los misiles en Cuba, hemos pasado por todo tipo de cosas. Lo mejor que podrías haber hecho el 11 de marzo de 1942, cuando compré mi primera acción, habría sido simplemente comprar un fondo indexado y nunca volver a mirar un titular, nunca volver a pensar en acciones, tal como harías si compraras una granja. Simplemente compras la granja y dejas que el arrendatario la administre por ti. Y señalé que si hubieras puesto $10,000 en un fondo indexado que reinvirtiera los dividendos, y me detuve un momento para dejar que la audiencia intentara adivinar a cuánto ascendería, y ahora serían 51 millones. Y lo único en lo que realmente tenías que creer en ese entonces era que Estados Unidos ganaría la guerra y que el país progresaría como lo ha hecho desde 1776, y que los negocios estadounidenses, si Estados Unidos avanzaba, los negocios estadounidenses también avanzarían. No tenías que preocuparte por qué acción comprar, no tenías que preocuparte por qué día entrar o salir, no sabías si la Reserva Federal existiría, lo que fuera, y Estados Unidos funciona. En su carta de 1996 a los inversores de Berkshire, Warren Buffett sugiere que, para la mayoría de los inversores, la mejor manera de poseer acciones ordinarias es a través de un fondo indexado que cobre comisiones mínimas. Él cree que quienes siguen este camino seguramente superarán los resultados netos obtenidos por la gran mayoría de los profesionales de la inversión. Pero la gran pregunta aquí es, ¿cuánto cree realmente Buffett en invertir en fondos indexados? Bueno, lo cree tanto que da el mismo consejo a la estrella de la NBA, LeBron James. Mi primera pregunta sería, ¿en qué debería invertir ahora? ¿Me puedes dar algunos consejos? Creo que alguien como LeBron, y lo hemos hablado, pero en realidad, si durante el resto de su carrera y más allá en términos de capacidad de generar ingresos, entonces simplemente hacer inversiones mensuales en un fondo indexado de bajo costo tiene mucho sentido. Creo que la situación de alguien debería incluir una reserva significativa de efectivo, lo que sea que le haga sentir cómodo, y luego, más allá de eso, poseer una parte de América, una parte diversificada comprada a lo largo del tiempo y mantenida durante 30 o 40 años, está destinado a ir bien, y los ingresos aumentarán con los años, y realmente no hay nada de qué preocuparse. En lo que respecta a el oráculo, invertir en fondos indexados es equivalente a poseer una parte diversificada de América durante un largo periodo de tiempo. Bastante impresionante. Más allá del consejo de inversión para LeBron, Buffett cree que la industria de los fondos de cobertura cobra comisiones excesivas que el desempeño de los fondos históricamente no puede justificar, por lo que no sorprende que invertir en fondos indexados de bajo costo a lo largo del tiempo tienda a generar más ganancias que tener una cartera gestionada por un administrador de fondos de cobertura. En 2008, Buffett lanzó un desafío, afirmando que, incluyendo comisiones, costos y gastos, un fondo indexado al S&P 500 superaría a una cartera seleccionada de fondos de cobertura en un periodo de 10 años. La apuesta era por $1 millón, y Protégé Partners LLC, una firma de fondos de cobertura, aceptó el desafío. Para finales de 2016, la apuesta de Buffett en el fondo indexado había ganado un 7.1% anual, o $854,000 en total, en comparación con el 2.2% anual de las selecciones de Protégé, apenas $220,000 en total. El fondo indexado que Buffett utilizó para la apuesta fue el Vanguard S&P 500 Admiral Fund, mientras que el fondo de fondos no ha sido nombrado públicamente. Sea como sea, Ted Seides, cofundador de Protégé, admitió la derrota en un artículo de opinión para Bloomberg donde afirmó, a todos los efectos, el juego ha terminado. Perdí. La pequeña apuesta de Buffett es una prueba clara de que invertir en fondos indexados como el S&P 500 a lo largo del tiempo produce rendimientos positivos, incluso mejores que los fondos de cobertura.
Aplicar esta estrategia de inversión a lo largo del tiempo, promediando el costo en dólares de una parte de tus ingresos, puede generar grandes resultados con suficiente paciencia. Al ahorrar e invertir de manera regular, compras acciones a diferentes precios a lo largo del tiempo, lo que reduce el riesgo de una mala sincronización con el mercado. Ahora bien, si decides lanzarte y crear una cartera de inversiones, Warren Buffett tiene algunos consejos para ti de su carta de 1996 a los inversores de Berkshire Hathaway. Según Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos, invertir de manera inteligente no es complejo, pero tampoco es fácil. Para ser un inversor exitoso, necesitas ser capaz de evaluar empresas dentro de tu círculo de competencia. No necesitas ser un experto en todas las industrias, pero sí debes conocer los límites de tu conocimiento. Buffett escribe, solo tienes que ser capaz de evaluar empresas dentro de tu círculo de competencia. El tamaño de ese círculo no es muy importante. Sin embargo, conocer sus límites es vital. Buffett también explica que no necesitas entender teorías y conceptos financieros complejos. En su lugar, sugiere enfocarse en dos temas: determinar cuánto vale una empresa y tu actitud hacia el mercado. Él dice, para invertir con éxito, no necesitas entender beta, mercados eficientes, la teoría moderna de carteras, la valoración de opciones, ni los mercados emergentes. De hecho, puede que estés mejor sin saber nada de esto. Eso, por supuesto, no es la opinión predominante en la mayoría de las escuelas de negocios, cuyos planes de estudio de finanzas tienden a estar dominados por estos temas. Sin embargo, en nuestra opinión, los estudiantes de inversión solo necesitan dos cursos bien enseñados: cómo valorar un negocio y cómo pensar sobre los precios de mercado. El objetivo como inversor es comprar una participación en un negocio fácil de entender, a un buen precio y cuyos beneficios esperas que sean considerablemente mayores en el futuro. Cuando encuentres una empresa que cumpla con estos estándares, deberías comprar una cantidad significativa de acciones y resistir la tentación de apartarte de tus propias directrices. El enfoque de Buffett ha producido ganancias extraordinarias para los accionistas de Berkshire Hathaway a lo largo de los años. Sus beneficios combinados han crecido y el precio de sus acciones ha aumentado en consecuencia. La empresa ha seguido avanzando en la misma dirección, aumentando sus ganancias a través de sus negocios actuales y adquiriendo otras empresas con ventajas competitivas duraderas. De hecho, la cartera de Warren Buffett ha obtenido una ganancia anual compuesta del 19.8% entre 1965 y 2023, lo que es aproximadamente el doble del 9.9% del S&P 500 en el mismo periodo. También logró una ganancia total de aproximadamente 3.7 millones por ciento, frente al 24.708% del S&P 500 en ese mismo periodo. Ahora, volvamos a las realidades económicas de 2023 y más allá. En otras palabras, la alta inflación ha llevado a la Reserva Federal a subir las tasas de interés y, por lo tanto, a desacelerar el crecimiento. Todos se sienten unos genios en un mercado alcista, pero los repuntes como los que vimos en 2020 y 2021 no duran para siempre. Sin embargo, existen pasos comprobados recomendados por Warren Buffett para mantenerse a flote incluso ante las difíciles condiciones económicas que enfrentamos. En primer lugar, los periodos de bajo crecimiento en el mercado son buenas oportunidades para invertir en empresas de alta calidad. Esto sigue la idea de invertir en el mercado cuando los precios están bajos. Si miras el Dow, por ejemplo, los periodos de caídas históricas siempre van seguidos de una recuperación en el mercado. ¿Qué mejor momento para comprar acciones que durante estos periodos, verdad? De todos modos, ¿cuál es la recomendación de Warren Buffett para invertir durante la inflación? Lo primero es ver una acción como parte de un negocio. Esto significa analizar los negocios antes de comprar sus acciones y es una parte fundamental de la estrategia de inversión de Buffett. Aplicado a este caso, significa que antes de comprar acciones durante la inflación, deberías buscar empresas que estén bien adaptadas a un entorno inflacionario.
Este tipo de empresas normalmente no requieren mucho capital y tienen poder de fijación de precios. ¿Cómo identificamos exactamente a estas empresas? Bueno, Warren Buffett dio una explicación detallada de los criterios que deben cumplir estas empresas en su carta de 1981 a los accionistas de Berkshire, cuando la situación económica tenía similitudes con la que enfrentamos hoy en día. Primero, la capacidad de aumentar los precios fácilmente, incluso cuando la demanda del producto es estable y la capacidad no está completamente utilizada, sin temor a una pérdida significativa de cuota de mercado o volumen de unidades. Por ejemplo, una empresa como Apple puede aumentar los precios mucho más que la competencia y aún así mantener su cuota de mercado porque todos quieren un iPhone. Coca-Cola también puede permitirse aumentar el precio de sus productos durante la inflación y seguir manteniendo su cuota de mercado. Esto se debe a que los consumidores son leales a estas marcas y no están dispuestos a probar otras. Como resultado, es menos probable que este tipo de empresas se vean fuertemente afectadas por la inflación. El segundo criterio es la capacidad de acomodar grandes aumentos en el volumen de dólares en el negocio, que a menudo son producidos más por la inflación que por el crecimiento real, con solo una inversión adicional menor de capital. Una empresa que puede acomodar un gran aumento en el volumen de dólares con una inversión mínima es aquella que puede generar más ingresos con poca inversión. Por ejemplo, los gigantes tecnológicos pueden crear nuevas funciones generadoras de ingresos por mucho menos de lo que le costaría a una empresa automotriz como Ford diseñar un nuevo modelo de camión y alcanzar una producción a gran escala para que sea rentable. En la carta de 1981, Buffett concluyó que los directivos con habilidades ordinarias que se enfocan únicamente en oportunidades de adquisición que cumplen con estos criterios han obtenido excelentes resultados en las últimas décadas. Así que, al final, enfocarse en la empresa en lugar del desempeño general del mercado puede ayudarte a salir adelante como inversionista activo en un mercado afectado por la inflación. Además de eso, Warren Buffett también señala que invertir en ti mismo, en tu propio talento y habilidades, es lo mejor que puedes hacer. Esto aumentaría tus ingresos y, por lo tanto, tu poder adquisitivo, ayudando a aliviar el impacto de la inflación en ti y tu familia. Sí, bueno, los mejores negocios durante la inflación suelen ser los mejores. Son los negocios que compras una vez y luego no tienes que seguir haciendo inversiones de capital posteriormente. Así que no enfrentas el problema de la reinversión continua que implica gastar cada vez más dinero debido a la inflación. Ahora, el oro ha sido promocionado por muchos como una gran cobertura contra la inflación, y muchas personas creen en la idea de proteger sus activos de la inflación comprando oro. Pero Warren Buffett no está de acuerdo. Él cree que el oro es un activo que no produce nada, y dice que comprarlo significa apostar a que otra persona estará dispuesta a pagar más por él de lo que tú pagaste anteriormente. Cada vez que compras un activo que no puede hacer nada ni producir nada, simplemente estás apostando a si alguien más pagará más por, nuevamente, un activo que no puede hacer nada. Finalmente, ¿cómo se invierte en tiempos de aumentos de tasas de interés? Warren Buffett dice que las tasas de interés lo gobiernan todo. Según él, las tasas bajas hacen que cualquier flujo futuro de ganancias provenientes de inversiones valga más dinero. Así que, inevitablemente, con tasas de interés altas, nuestras inversiones valen menos dinero. El factor más importante a lo largo del tiempo en la valoración es, obviamente, la tasa de interés. Quiero decir, si las tasas de interés están destinadas a mantenerse en niveles muy bajos, no necesariamente tan bajos como ahora, pero sí muy bajos en comparación con los promedios de 100 o 50 años, eso hace que cualquier flujo de ganancias provenientes de inversiones valga más dinero. El punto de referencia siempre es el rendimiento de los bonos del gobierno. Ya puedes elegir el plazo de vencimiento. Es importante entender que las tasas de interés son el costo de pedir dinero prestado. Cuando las tasas son bajas, se vuelve más barato para las empresas pedir dinero prestado, lo que puede estimular la economía y fomentar la inversión en el mercado de valores. Sin embargo, cuando las tasas de interés son altas, pedir dinero prestado se vuelve más caro, lo que puede desacelerar la economía y dificultar que una empresa invierta en su crecimiento. Como resultado, los inversionistas
inversionistas pueden mostrarse menos dispuestos a poner su dinero en acciones, lo que reduce su valor. Además, tasas de interés más altas hacen que bonos y otras inversiones de renta fija sean más atractivos para inversionistas porque ofrecen mayores rendimientos. Esto puede hacer que algunos inversionistas trasladen su dinero de acciones a estos otros tipos de inversiones, lo que también provoca que las acciones bajen. Aunque los bonos pueden resultar atractivos en este escenario, Warren Buffett presenta un argumento sólido para seguir eligiendo acciones sobre bonos a largo plazo cuando las tasas de interés son altas. Por eso he dicho durante mucho tiempo que las acciones eran el lugar donde había que estar. Quiero decir, no hay comparación. Para mí ha sido absurdo ver a los fondos de pensiones y a esas personas a principios de esta década decir que todos debemos tener un 30% o 40% en bonos. No hay comparación. Un bono que te paga un 2% se está vendiendo a 50 veces las ganancias y esas ganancias no pueden aumentar. Y el gobierno te ha dicho, nos gustaría quitarte ese 2% disminuyendo el valor del dinero. Eso es absurdo en algo así. Puede que tengas que poseerlo por razones legales o algo por el estilo, pero tomar esa decisión de manera voluntaria en los últimos 10 años en vez de poseer activos me ha parecido absolutamente insensato. Al final, en un escenario de altas tasas de interés, las acciones ofrecen un mayor potencial de crecimiento y rentabilidad que los bonos, según Buffett.